Aprovechando lo que fue el Hot Sale, pues aproveché directamente a comprar un refrigerador en la página de Walmart, ya que estaban algunos en descuento, cuestiones así, ¿no? Pero déjame contarte un poquito de mi experiencia, porque lo que me llegó no fue exactamente lo que esperaba. Pero pues ahorita no te voy a spoilear tanto. Pues bueno, directamente así es como me llegó, así venía empacado. Estas son las primeras, tal cual, primeras impresiones de lo que es este refrigerador. Aquí, como lo ven, viene con estas placas como de cartón, así se ve de la parte trasera, trae su condensador, etcétera, ¿no? Venía bien cubierto, en pocas palabras, bien sellado, todo con plástico, todo pues sin golpes, así tal cual como se ve aquí en pantalla, así estaba. Ese agujero en la bolsa se ve porque es de la manera en que lo estaban cargando los que me lo trajeron. En cuanto a lo que es el congelador y las partes de abajo del refrigerador venían todas completas y pegadas con cinta. Aquí viene un dispensador de agua, el cual pues aquí viene todo sellado con sus plásticos. Todo bien, todo correcto. Así es como me llegó. Y bueno, tal vez aquí te preguntarás cuál es lo malo si te llegó el refri, todo bien, todo correcto. Pues bueno, directamente yo pedí un refri, pero no fue ese que me llegó. No sé si hubo un error en el sistema, si ya no tenían de lo que yo compré y me enviaron otro como para que no me quejara o cuestiones así, ya que el que compré era muchísimo más chico, muchísimo menos tamaño. Era de 10 pies, algo así por el estilo, y me llegó muchísimo más grande. O sea, yo llevaba una cosa para cargarlo porque pues yo asumía que estaba chico, que era como de mi altura. Cuando lo bajaron vi que estaba hasta acá y pues ya directamente no. Así que déjame mostrarte más o menos cómo se ve toda esta cuestión, ya que pues es lo que me llegó. Y pues bueno, aquí tal cual tenemos el refrigerador ya andando, ya conectado, ya en su lugar. Ya han pasado hasta incluso 24 horas de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando te lo traen, se están en movimiento los gases y los aceites que cuenta con tu refrigerador, pues no lo debes de mover o no lo debes de conectar directamente recién llegado. Tienes que esperar a que estos gases y estos aceites se asienten para ahora sí encenderlo, ¿no? Pero bueno, directamente a primera instancia, como lo ven, está demasiado grande. Según yo, más o menos debería de medir por aquí, pero ven toda esta gran altura. Te voy a mostrar más o menos el interior, cómo se ve todo esto. Aquí tenemos directamente lo que es el depósito del agua. Aquí esta parte la presionamos para que salga el agua y pues ahí afuera es todo lo que se podría ver en el exterior, ¿no? Tenemos dos puertas, una para el congelador y una para el refrigerador. En la parte del congelador vamos a encontrar lo siguiente: son pues un gran lugar para poner alimentos o lo que tú quieras poner, así como estas dos charolas que tenemos en la puerta. Tenemos una fábrica de hielo, por así decirlo, la cual pues sí fabrica hielo. Solamente le ponemos agua a estas charolitas que tenemos aquí. Esto lo sacamos, le ponemos agua. Después de cierto tiempo que ya se haya congelado, solamente le damos vuelta y en automático los hielos deben de bajar a esta bandeja que tenemos. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí están todos los hielos. Esto está bastante espacioso. Aquí tenemos una perilla de control de temperatura. Supuestamente, por si sientes que congela mucho, pues puedes bajar la temperatura, y por si sientes que no congela tanto, pues le puedes subir la temperatura, ¿no? Esto es en el apartado del congelador. No tenemos ningún foco ni nada de eso, aunque yo supuestamente no he encontrado ningún refrigerador que tenga foco en el congelador, pero pues bueno, era lo que más mencionaba la gente. Y pues bueno, pasando un poquito a lo que es la parte del refrigerador, vamos a encontrar un gran espacio pues para poner alimentos, ¿no? Ya que, como te digo, que es de muy grande el tamaño del refrigerador, pues también te contamos con un gran espacio para alimentos. Tenemos aquí una charola, para poner alimentos. Tenemos esta bandeja que tenemos aquí, la cual se puede mover de izquierda a derecha dependiendo pues de tú como lo quieras, en qué posición lo vayas a requerir, y jalamos esto pues para obtener acceso a los demás alimentos. Hay estufas. También tenemos pues varias repisas, o bueno, varias de estas cuestiones para poner o quitar alimentos, así como un cajón para poner vegetales que está en la parte de hasta abajo. Está un tanto espacioso, no es la gran cosa, pero pues ahí caben varias cosas, ¿no? En la parte de la puerta encontramos uno, dos, tres, dos estantes grandes completos y dos estantes pequeños. Aquí pues para poner lo que tú quieras, ¿no? Supuestamente esto es para poner bebidas, o pues sí, bebidas. Aquí la tenemos, ¿no? Un cajoncito para bebidas. Y el cajón dispensador del agua. Aquí solamente pondríamos el agua para que salga del otro lado de la puerta, pues en este lado que tenemos aquí. En cuanto a lo que es el control de temperatura, lo vamos a encontrar en la parte superior. Aquí tenemos el foco, que es un foco blanco, aunque no sé por qué en algunas partes como que llega a prender en amarillo. Y el control de temperatura es va desde lo mínimo, que sería pues un copo de nieve,
hasta lo máximo, que serían 3 copos de nieve. En cuanto a las recomendaciones y todo eso, tenemos aquí en la puerta que si tenemos un día de invierno, bueno, si estamos en época de invierno, de otoño, de primavera o verano, te recomienda más o menos qué poner en cuanto a lo que es el selector de temperatura. Está bastante completo, creo que a mi parecer está muchísimo mejor que el que ya había pedido, pero me sorprendió bastante que no fuera el que yo había pedido, y eso que ni siquiera me di cuenta cuando lo estaban bajando o cuando ya lo traían. Directamente llegó el camión, me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu pedido, e incluso llegó en un día diferente al que yo lo había pedido. Me dijeron, aquí está tu paquete. Yo llevaba una máquina pues para ayudarme a cargar, ya que te digo que yo pensaba, bueno, yo el que había pedido era mucho más chico, por lo tanto era un poco más ligero, y pues no se me hizo. Me entregaron esta cosota que tenemos aquí, tiene pues eficiencia energética, es de la marca Mave o Mave, no sé cómo lo digas tú, y pues ya, tal cual es esto. Buscándolo encontré que tiene un valor como de aproximadamente, creo que son, bueno, en oferta en esto del hot sale estaba en aproximadamente 10,000 pesos, unos $500 aproximadamente, y el que yo había pedido era de muchísimo menos valor. Pero pues bueno, aquí ya lo tenemos. Y pues no sé si quejarme o no, porque pues me dieron algo, pero no era lo que pedí, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está esta cuestión. Esta es mi experiencia en cuanto a lo que es pedir este refrigerador de la marca Mave, aunque el que ya había pedido era mi idea. Pero pues bueno, aquí lo tenemos. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.